maestros, pero bueno, debe ser porque todavía hay tiempito o están celebrando los contratos que han estado obteniendo estos días. Sí, como sugerencia, sería bueno un poco darnos un tema de exigencia. Es verdad, colegas, que a veces el horario, el tema de la conectividad y otros asuntos más relacionados a ese tipo de educación a distancia son bastante complicados, pero creo que tenemos en sí tenemos la obligación de ir superando estas dificultades y poner mucho de nuestro empeño. Observo ahí acá, por ejemplo, en la sala solamente a dos colegas que están, que forman parte del equipo de docentes que están en plena preparación, ¿no? Y me preocupa que el resto de los colegas no se encuentren en la sala. Tal vez porque como este tipo de sesiones están siendo grabadas, están tratando de adecuarse a un horario, ¿no? Y en ese horario ellos, bueno, vuelven a visualizar y tal vez confiados en eso es que estamos un poco descuidando este tema. Pero sí les sugiero de verdad, sinceramente, que deberían participar en las sesiones. Además, también he estado viendo justamente hace un momento cuando ingresé, observaba que el colega Henry estaba hablando sobre temas muy importantes como es el conflicto cognitivo y hacía preguntas y nadie respondía. Yo pensé que era solo conmigo, que estaban un poco tímidos, molestos, incómodos. Creo que más bien es el tema de timidez, por el cual no pueden participar, pero creo, colegas, que tienen ustedes que participar. Tienen que hacer las preguntas, las inquietudes, tienen que ir aprovechando estos espacios para ir aclarando dudas, porque recuerden que una grabación es una grabación y al final lo puedo observar 10, 20 veces, si es posible, cuantas quiera, pero no me va a absolver como es una reunión sincrónica como esta que estamos desarrollando en un momento en vivo y podamos conversar al respecto. Hemos tenido en la experiencia, eh, nos ha enseñado de que el interactuar ayuda bastante, colegas. No solamente es adquirir los conocimientos, ir escuchando, tomando nota, sino también es interviniendo, preguntando, porque recuerden, en la primera sesión que tuvimos, justamente hablamos de los estilos de aprendizaje, ¿no? Y decíamos que uno de los estilos de aprendizaje que es más, que perdura más en el ser humano, es en ese interactuar, sea con materiales o sea con las personas, a través del diálogo en forma de preguntas, ¿no? Nos ayuda un poco más porque eso ayuda a fijar más los conocimientos. Los días pasan muy rápidamente, colegas. Pueden ampliarse los días para el tema del examen de nombramiento, pero como alguien decía, cuando uno está preparado nos pueden coger en cualquier sitio y eso depende mucho de nosotros, ¿no? Entonces, sugiero que tengamos que interactuar, así seamos pocos. Hoy día estamos muy pocos, poquísimos estamos, pero las ganas, el interés de parte de nosotros, quienes estamos formando parte del equipo, está ahí, ¿no? Nosotros estamos con toda la predisposición de poder compartir con ustedes nuestras experiencias. Y dentro de las experiencias está, como decíamos, el tema de buscar nuestro propio soporte emocional. El soporte emocional es bastante importante, colegas, para desarrollar cualquier tipo de actividad, sea en el aspecto laboral o en este caso, en el momento de desarrollar los exámenes. Necesitamos mucha tranquilidad, necesitamos también estar preparados ante cualquier situación que pueda darse.
Una experiencia les cuento, ¿no? Estábamos dando un examen para el tema de esto de ascenso de escala, y en ese intervenir interín de estar dando el examen, en el primer piso de ingreso a la institución educativa, nos pedían los celulares, ¿no? Y los celulares lo decomisaban y se quedaba ahí en la puerta. Entonces, al momento de nosotros ingresar ya a empezar a iniciar el examen, empieza en primer lugar el tema de la desesperación por el tiempo, porque nos hacen ingresar antes de las 8 de la mañana y la prueba empieza a las 9 de la mañana, y por alguna circunstancia se alarga media hora más o una hora más, ¿no? Y ese tiempo de ampliación de los tiempos que se dan, lamentablemente, colegas, lo que ocurre es que nos empieza a desesperar. Y si no tenemos la estabilidad emocional, la preparación para el momento, esto lo que ocasiona es un desequilibrio en nosotros. Miren, el hecho de no haber sido puntuales para iniciar, porque ocurrió una cuestión, bueno, que no viene al caso, pero sí el hecho mismo de la demora en la entrega de los cuadernillos, empezó a ser presa de descontrol de muchos de nosotros, ¿no? Entonces, ese descontrol, ese desequilibrio, empezó a alterar un poco los nervios. Luego, en pleno examen, estábamos justo pegados hacia la ventana que daba al lugar donde estaban los celulares. Probablemente a alguno de los docentes que estaban en el examen les llega la llamada telefónica, ¿no? Y colegas, el volumen era altísimo. Entonces empieza a sonar el celular y se escuchaba, era como si el celular lo tuvieras a unos 2 metros de distancia. Y muchos empezaron a tener ese desequilibrio que les digo, ¿no? Y todo lo concentrado que estábamos para el examen, sinceramente empezó a verse un poco, a nublarse la situación. Entonces, tenemos que ir un poco ahí buscando un poco el control de ese tipo de situaciones que se van a dar, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, bueno, lamentablemente pues las circunstancias, la coyuntura no nos ayuda, no nos permite, es cuando nosotros estamos trabajando de manera personal, de manera presencial, ese tipo de actividades. Lo que hacemos nosotros es como se dice coloquialmente, ponerle el punche y empezar a hacer actividades que tienen que ir relacionadas con el aspecto de ver cómo puedo encontrar el equilibrio, porque yo puedo escuchar miles de voces por acá, por allá, pero cómo me concentro para el momento de dar el examen. O sea, puedo escuchar miles de cosas. Recuerden que la vez pasada hablábamos y justamente decíamos la diferencia que hay entre escuchar y oír, ¿no? O sea, yo puedo oír un montón de cosas. Estoy oyendo por ahí que está lloviendo, puedo oír por ahí el ladrido de un perro, puedo oír por ahí el sonido del carro que está circulando, puedo oír de repente los pasos hasta de la persona que está cuidando, pero yo ¿a dónde quiero ir? A escuchar. Entonces mi concentración debe ser a la atención que yo estoy desarrollando al momento de desarrollar el examen. Entonces, por ese motivo, considero, colegas, que es importante este intercambio de experiencias, este intercambio de saberes, porque sí nos va a ayudar, y nos va a ayudar bastante en el momento de que nosotros estemos frente al examen. ¿Recuerdan lo que yo les comentaba con respecto al examen, cuando uno se pone nervioso, ¿no? Los síntomas que estos dan en nuestro cuerpo, y cuando recuerden que el primer problema psíquico que se da en el ser humano, inmediatamente la primera respuesta es en el estómago, ¿no?
Por eso es que ustedes habrán podido observar o escuchar que cuando hay una cuestión de miedo, o sea, cuando el miedo es demasiado fuerte, cuando el terror se apropia de la persona no puede controlar los esfínteres, ¿no? Entonces, esa situación ocurre también en este tema de los exámenes. O sea, el estómago empieza a sonar, empieza a aflojarse el estómago, y esto, de ahí viene la consecuencia de la sudoración, vienen las palpitaciones aceleradas, y termina por chocar con los sentidos, como es en primer lugar la vista, ¿no? Entonces, siempre cuando conversábamos con varios de los colegas me decían, pues, profe, cuando estás dando tu examen, siente y te pones nervioso, sientes que las letras se mueven, ¿no? Uno sobre otro, empieza a haber un movimiento, y este desequilibrio no me ayudaba a dar mi examen correctamente. Entonces es importantísimo, colegas, ese soporte emocional que tenemos que tener. Y el soporte emocional en este tipo de situaciones en las cuales estamos desarrollando, como en este momento, también nos ayuda, porque tenemos que, como somos un grupo muy reducido, somos un grupo pequeño en sí, colegas, por lo que estoy observando, la cantidad de docentes que han ingresado a la sala, tiene que haber ese intercambio de diálogo, intercambio de ideas, de interrogantes, de hacerlo de manera participativa, interactiva. ¿Por qué razón? Porque cuando hay ese intercambio, se genera el tema de la confianza. Tengamos fe en Dios. Esta situación de esta coyuntura, no solamente por el tema de las vacunas, sino también porque muchos ya hemos tomado conciencia del cuidado que tenemos que tener ante esta enfermedad, hemos ido contribuyendo con las acciones, ¿sí?, de la gran mayoría de las personas. Claro que existen irresponsables, pero la gran mayoría de las personas, ¿qué cosa es lo que hemos estado trayendo consigo? De que haya una reducción en el tema de contagios, en el tema inclusive de personas que han estado en estado de gravedad, ¿no? Y eso es una señal de que esto no va a pasar, definitivamente no va a pasar. Ese virus vino a quedarse con nosotros, pero esta situación del intercambio, del cuidado que le estamos haciendo, y esta reducción, en algún momento probablemente ya no vamos a estar como ahora en un nivel muy alto. Tal vez pasaremos a alto, luego a moderado, ¿no?, dependiendo, y cuando pase a moderado, lo más probable es que se van a poder dar la situación de poder desarrollar actividades de manera presencial. Entonces, cuanto más confianza tenemos entre nosotros para poder trabajar, colegas, nos ayuda tanto al quien está exponiendo como al que está escuchando, para podernos ayudar, ¿sí? Porque cuando escucho, mejor dicho, observo la sesión de mía y de otros colegas, donde les hacen las preguntas, no, a ver, colegas, ¿quién puede responder? Colegas, es como si el expositor estuviera totalmente solo, y es una cuestión un poco incómoda para el que está hablando. Y probablemente quienes estamos dentro de la sala, también por el temor a podernos equivocar, no damos las respuestas que consideramos que son las que están dentro de nosotros. Acuérdense que toda situación se da por ensayo y error. A través del ensayo y error se han visto el mejor desarrollo de los aprendizajes. Entonces, si alguien les hace una pregunta, yo les sugiero que ustedes intervengan, participen, y en ese intercambio les aseguro que va a quedar mejor fijado, porque les habrá pasado probablemente a ustedes en algún momento de vuestra vida profesional, en vuestra vida personal, en vuestra vida estudiantil, en vuestra vida de formación, de que se equivocaron en algo y alguien les dijo, no, eso no es así, esto se va por este lado, o les hicieron de manera correcta, de manera adecuada, una retroalimentación, y ese aprendizaje quedó fijado en ustedes, y después lo contaron como una anécdota, oye, me equivoqué, pero aprendí esto. Entonces, eso es lo que tratamos de buscar, y en el equipo, eso conversábamos y decíamos, los sentimos demasiado pasivos a ustedes.
Entonces yo les pido, por favor, colegas, intervengamos, ¿sí? De preferencia abriendo nuestro micrófono, interviniendo. No, nadie es perfecto, nosotros nos equivocamos, yo me equivoco en forma constante, en forma permanente, tengo mis propias dificultades, mis propios errores, pero la idea es que a partir de esos errores intento también encontrar la forma de cómo ir superando esos errores. ¿Y quién me ayuda a hacerlo? Bueno, quienes estamos en este caso, ustedes que forman parte del entorno. La semana, hace 2 semanas que estuvimos, por ejemplo, hubo un problema con el internet. Suelo trabajar con dos dispositivos, les comentaba, ¿no? En este caso con el celular y con la laptop. Entonces el internet de la casa, debido al tema de la inclemencia del clima, hubo un corte. Entonces yo seguía exponiendo y exponiendo, y en esa exposición que iba haciendo, no me di cuenta de que ustedes no estaban captando lo que yo iba hablando. Probablemente sería por un tema de la falta de conexión, ¿no? Una conexión adecuada. Y cuando yo ya estaba en la pregunta 8 9, ustedes estaban recién observando la pregunta 5. Y cuando yo bajo la pantalla, recién me percato, y porque el colega Rufo me lo hizo notar, que había ahí una dificultad. Entonces, colegas, si yo no expongo, si yo no reclamo, si yo no pido algo, no voy a poder ser escuchado. Acuérdense del dicho, guagua que llora, guagua que mama. ¿Sí? Entonces, en este caso será colega que habla, colega que participa, colega que responde, va a tener un poquito más de soporte y de ayuda. Vuelvo a reiterar, una cosa es que yo lo pueda ver, la repetición de la grabación, y otra cosa es que yo pueda intervenir, pueda dialogar y pueda conversar, porque los temas, colegas, finalmente lo podemos encontrar en cualquier tipo de buscador, sea por el internet, en los textos, dialogando con otras personas, podemos ir encontrando la información. Pero es el interés que le pongamos para poder nosotros ir aprendiendo o trabajando de mejor forma. Rufo, no sé si te he enviado a tu WhatsApp, por favor, quisiera que me confirmes el simulacro para esta sesión. Rufo, justo decía que no me dejen solo y Rufo no me contesta. Bueno, colegas, me parece que no le he enviado a Rufo el simulacro para la actividad del día de hoy. Así que un segundo, por favor, mientras voy compartiendo voy compartiendo la presentación para trabajar el día de hoy. Y una vez más, por favor, espero que no me dejen solo y conversemos si hay cualquier situación. Ante cualquier duda, por favor, háganlo llegar. Si no, no es por chat, que sea de preferencia abriendo el micrófono. Muy bien, colegas. Ahí tenemos uno de los clásicos exámenes que tiene el ministerio, ¿no? En el caso del área de comunicación, y yo les pido que le den una lectura a ese texto, a ese cuento que está ahí en la pantalla, y mientras voy enviándole al colega Rufo para que pueda compartir con ustedes el simulacro. Muy bien.
Entonces, ojalá que Rufo pueda compartirlo con ustedes en un momento. Vamos a insistirle, pero vamos a darle una lectura a este tipo de preguntas que trae el ministerio, generalmente en sus exámenes, ¿no? Como ya decíamos, siempre primero va contextualizando, va ubicándonos en una situación, y en este caso indica, lo primero que nos indica es leer la situación y luego responder las preguntas 1, 2 y 3. Cuando yo leo eso de las preguntas 1, 2 y 3, significa que tengo que resolver las preguntas que a partir de esta lectura yo voy a poderlas desarrollar. Entonces, en este caso nos indica, ¿no? Los estudiantes del 6º grado están leyendo textos narrativos y a continuación se presenta uno de estos textos. Un zoológico de Londres mostraba las fieras al público a cambio de dinero. Por las noches acudían al lugar algunos perros que hurgaban por comida entre los restos que dejaban los visitantes. Una mañana, mientras los guardias del zoológico hacían pasar a la gente, un perrito que buscaba alimento ingresó por accidente a la jaula del león. Cuando el perrito se percató del lugar en el que estaba, se trasladó turbado hacia un rincón de la jaula ante la mirada vigilante del león. Al cabo de unos minutos, el perro se puso patas arriba y empezó a menear la cola. El león lo tocó ligeramente con la garra, lo examinó, moviendo su enorme cabeza, y se alejó de él sin hacer el menor daño. Al llegar la noche, el león se echó en el suelo para dormir y el perro se acomodó a su lado, colocando su cabeza sobre la pata de la gran fiera. Así, durante un año, los dos animales vivieron y jugaron en la misma jaula. Al cabo de un año, el perro enfermó y murió. El león olfateaba al perrito, lo lamía y lo acariciaba con la pata. Al comprender que su amigo había muerto, no quiso comer, se puso triste, se enfureció, empezó a rugir y a tirarse contra los barrotes de la jaula, como si quisiera destrozarla. Los guardianes del zoológico no podían controlarlo. Luego, cansado el león, se echó al lado del perrito y permaneció herido y quieto, sin permitir que nadie se llevara de la jaula el cuerpo sin vida de su amigo. Uno de los guardianes creyó que el león olvidaría al perrito si metía a otro en la jaula. Así lo hizo, pero ante su asombro, vio cómo el león expulsó al animal de su jaula con un ensordecedor rugido. Luego se echó nuevamente abrazando al perrito y permaneció así durante 5 días. Muy bien, adaptado de León y el perrito de León Tolstoy. Muy bien, entonces este es un cuento que nos pone como una referencia de esta lectura. Se van a extraer preguntas y se van a extraer 3 preguntas. La primera pregunta dice: el docente, es la pregunta número 1, ¿no? El docente busca que los estudiantes recuperen información explícita en el cuento. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para conseguir su propósito? Preguntarles si antes habían escuchado la palabra turbado, luego solicitar que den hipótesis sobre el sentido que tiene dicha palabra en el contexto en el que aparece. Solicitar que opinen sobre la reacción del león ante la muerte del perrito. Luego pedir que expliquen qué indicios del texto creen que ayudan a determinar las emociones de dicho personaje. Entregarles cartulina en las que se han ilustrado diversos pasajes del cuento. Luego pedir que salgan a la pizarra para que los ordenen cronológicamente basándose en el contenido del texto. Entonces, esta es una primera pregunta. Una segunda pregunta dice: el docente busca promover que los estudiantes deduzcan información implícita en el texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es apropiada para conseguir este propósito?
¿Qué hizo el perrito? O sea, las preguntas dice, ¿no? ¿Qué hizo el perrito al notar que estaba en la jaula del león? ¿Cuánto tiempo vivieron juntos el león y el perrito? ¿Por qué el león no quería que nadie se lo lleve al perrito? Entonces, yo les voy preguntando a ustedes, a ver, ¿cuál sería la respuesta para la pregunta número 1 y cuál sería la respuesta para la pregunta número 2? ¿Alguien que se anime? La pregunta 1 sería la C, profesor. ¿Ya? ¿Y para la pregunta 2, colega? Sería, No sabía eso. es la B. La B. Ya está, muy bien. Entonces, yo le pido que no se vaya a olvidar la respuesta que usted me acaba de dar, profesora. Vamos a ver a continuación cuál es la pregunta número 3. En esta pregunta número 3 nos dice, algunos estudiantes realizaron comentarios sobre el cuento leído. Esta es la intervención de una estudiante. Rosa, parece que el autor nos quiere hacer ver que estos animales bien diferentes se han vuelto amigos. ¿Cómo un león no va a atacar a un perrito? Por más que sea un cuento, me hizo ver a los leones de una forma distinta. Y la pregunta a esta intervención de la estudiante dice, ¿qué capacidad lectora se evidencia principalmente en la intervención de la estudiante? A, recuperar información explícita del texto. B, reflexionar sobre el contenido del texto. C, inferir el significado del texto. En este caso, ¿cuál sería la respuesta? A ver, vamos, Ruth Palomino, Rosa González, Abel, Eliseo, Gladys. A ver, Abel nos dice la C. Muy bien. Muy bien, colegas. Eso sería la C. Muy bien. Entonces, fíjense, ya tenemos una idea de cómo serían estas preguntas, pero tenemos que ver de dónde parte estas preguntas que nos está mostrando, en este caso el examen. Para ello, vamos a nosotros ir desarrollando para que afiancemos, ojo, porque ya nosotros somos conocedores de muchos de esos temas, pero lo que nos va a ayudar es a fortalecer esas capacidades que nosotros ya tenemos. Para ello nosotros vamos a seguir trabajando esta noche lo que es esta área de comunicación, ¿sí? Un área que es de mucha importancia, que forma parte de esos cursos esenciales que debe dominar en este caso deben dominar los maestros como una cuestión de dominio pedagógico disciplinar para poder nosotros conversar con nuestros estudiantes. Muy bien, entonces quiero mostrarles esta imagen que me ha parecido bastante interesante, ¿no? Una imagen que se observa generalmente en los jóvenes, en un grupo de jóvenes, porque no todos los jóvenes felizmente hacen lo que hace Osito Precioso, ¿no? Que hace un diálogo con una comunicación con la enamorada, ¿no? Y le dice, y quiero que vayan ustedes siguiéndome la lectura, y dice, ¿no? Mi amor, quiero saber si te puedo hablar hoy cuando llegues de la universidad. Sí, creo que sería una muy buena idea, le dice la chica, ¿no? Que siempre me hables y que no me vuelvas a escribir nunca más en tu vida, le dice la chica. Y le dice, te entiendo mejor cuando hablas que cuando escribes. Y el muchacho le dice, no, claro, está bien. Me he dado cuenta que la lectura no es tu fortaleza, le dice, ¿no? O sea, él le dice que la fortaleza de la chica no está en la lectura, ¿no? Entonces, fíjense el error que él va cometiendo y que nos muestra esta imagen. Eso es como una cuestión más que nada para poder un poco ir sonriendo y dándonos cuenta que para comunicarnos no necesita ser un lucho, pero sí es importante
tener una buena ortografía en este caso, ¿no? Casi digo caligrafía. Entonces, tras esto, vamos a ir recordando, colegas, porque de esto ya hablamos, qué es lo que busca este área de comunicación. ¿Sí? Recordemos qué es lo que busca el área de comunicación. No se olviden, colegas. El área de comunicación lo que busca es desarrollar las competencias comunicativas. Y recuerden que las competencias comunicativas son aquellas competencias que son las habilidades, ¿sí? Esas capacidades que el ser humano, que el individuo debe dominar para poderse comunicar adecuadamente. Entonces recuerdan que hablamos de un escuchar, un hablar, ¿sí? Un leer y un escribir. Yo escucho bien para hablar bien, leo bien para poder escribir bien. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que busca el área, ¿no? Que desarrollen esas competencias comunicativas. Pero ¿cuál es la intención? La intención es la que deben interactuar, en este caso el individuo, el estudiante, debe interactuar con otras personas para comprender y para construir la realidad, ¿no? Y representar el mundo, sea de manera real o de manera imaginaria. Entonces, la idea de desarrollar estas 4 competencias comunicativas, ¿sí? Ojo, estamos hablando de competencias comunicativas, no de competencias del área, ¿sí? Competencias comunicativas va a permitirle que este individuo pueda desenvolverse en cualquier situación, en cualquier lugar, y pueda dialogar con cualquier tipo de personas. ¿A través de qué? A través del uso correcto del lenguaje. Ya dijimos el otro día, este lenguaje puede ser oral, ¿sí? O también este lenguaje puede ser escrito. Entonces, recordemos, desarrollamos competencias comunicativas de los estudiantes para que puedan interactuar con otras personas, para que puedan entender, puedan comprender, puedan construir una realidad y finalmente representar el mundo a través del uso del lenguaje, sea este oral o sea escrito. Y esta área de comunicación, ojo, estamos recordando, va a tener 3 competencias, ¿sí? Las cuales van a interactuar o están relacionadas unas con otras. La comunicación oral, la lectura de diversos tipos de textos escritos y la escritura de diversos tipos de textos. Estas 3 competencias, cuando son desarrolladas, le permiten al individuo ser un competente comunicativo. ¿Sí? Ya vimos hace 2 semanas, vimos todo el tema de la oralidad, y el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar acerca de la competencia relacionada a la lectura. ¿De acuerdo? Entonces, esta competencia de lee diversos tipos de texto, lo que nos indica es que tiene que haber una interacción, ¿sí, colegas? Una interacción dinámica entre el lector, en este caso el estudiante, el texto, ¿sí? Cualquier tipo de texto, y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura, ¿sí? Dentro de estos contextos socioculturales nos estamos refiriendo a los textos que se van a dar de acuerdo al lugar donde pueda estar desenvolviéndose el estudiante. Por ejemplo, puede agarrar un periódico, lo puede leer en la calle, puede agarrar una revista, lo puede leer en su casa, puede agarrar un libro, lo puede utilizar dentro de la institución educativa, ¿sí? Entonces, este estudiante, cuando hace este tipo de lectura, se supone que está desarrollando un proceso activo de construcción del sentido, ¿sí? Y aunque este estudiante, pues estamos construyendo todo un sentido de la lectura que está desarrollando, del texto que está desarrollando.
ya que este estudiante no solamente va a decodificar, que estamos hablando de decodificar lectura, ¿no es cierto? Decodificar es lectura, es desagregar el texto, ¿no es cierto? Decodificar, desagregar el texto. Cuando está construyendo el sentido de este texto, también está haciendo la comprensión de la información explícita de los textos que va leyendo. Si no es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos, ¿sí? O sea, el estudiante lee, decodifica, ¿no? Interpreta, ¿sí? Porque va a comprender la información que se da en los textos, y eso le va a permitir ser capaz de poder interpretar y poder poner una posición crítica ante lo que el estudiante ha leído. Cuando el estudiante va a poner en juego esta competencia de la lectura, colegas, lo que va a hacer es utilizar saberes de distinto tipo. Esos saberes de distinto tipo, esos recursos, que son las capacidades, que son las habilidades, van a provenir de su experiencia lectora, ¿sí? Pero no solamente su experiencia lectora, sino también del mundo en que lo rodea. ¿Esto qué implica? Tomar conciencia de la diversidad de propósitos que tiene la lectura, del uso que vamos a hacer de esta lectura en distintos ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en formar no solamente lectores, ¿no? Sino también que estos lectores hagan unas relaciones intertextuales, ¿no? Que se establecen a partir de los textos que han leído. Cuando se hacen, por ejemplo, lecturas, digamos, de un, ¿cómo le llaman a estos? Ay, Dios. A estos libretos, ¿qué es lo que permite cuando se leen estos libretos? Permite que el individuo pueda poner una posición ante ello y pueda representar lo que está leyendo. Cuando hace una lectura de los textos instructivos de una receta, por ejemplo, ¿eso qué le permite? Le permite poder ejecutar o desarrollar, en este caso, o preparar un plato, ¿no? Según las instrucciones que pueda tener en una receta. Por eso es crucial que en el mundo, donde las nuevas tecnologías y la multimodalidad han transformado, también entendamos que ahora hay una forma distinta, inclusive de ver y de leer todas estas situaciones, ¿no? Entonces, es importante, colegas, asumir la lectura como una práctica social. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Una práctica social que se da pues en distintos grupos, en distintas comunidades socioculturales. Y eso lo que tenemos que tener en claro esto es porque estos conceptos que manejamos respecto a la lectura nos va a ayudar a nosotros a entender un poco a dónde quiere apuntar la competencia. Recuerden lo que les decía la sesión anterior. Lo que yo tengo que hacer es cuando yo observo, yo leo este tipo de conceptos, de definiciones que me están entregando acerca de la competencia, son cuestiones que no necesariamente tiene que haberlo hecho fulano de tal, o autor tal, sino es lo que está enmarcado dentro de lo que viene a ser el currículo nacional. ¿De acuerdo? Entonces el currículo nacional nos da este tipo de conceptos en referencia a lo que vienen a ser la competencia, lee diversos tipos de textos escritos. Ahora, veamos cuáles son sus capacidades, ¿no? Las capacidades de leer diversos tipos de texto. ¿Qué capacidades tendrá esta competencia? Entonces, cuando yo veo esta competencia, yo voy a ver que lo primero que me indica es que el estudiante va a obtener información del texto escrito. ¿Sí? Obtiene información del texto escrito. Recuerden, colegas, que
las competencias, las capacidades, al igual que los objetivos, tienen sus propias partes. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con estos exámenes que nos da el Ministerio de Educación. Para cualquier situación, sean para nombramiento, para designación de directivos, para ascensos, para lo que sea, siempre va a manejar este tipo de organización a sus preguntas, teniendo en cuenta estas partes que tiene, en este caso, por ejemplo, esta capacidad o tiene la competencia. Primero nos vamos a detener en la primera palabra, obtiene. Esa palabra obtiene es un proceso cognitivo, es una acción, es algo que realiza el individuo, ¿sí? Entonces, yo me pongo a decir, ¿qué hace? Obtiene, ¿no? Obtiene. ¿Qué cosa obtiene? Información. ¿Sí? El contenido es la información. ¿Y el contexto? La condición, ¿cuál sería? Del texto escrito. O sea, el estudiante obtiene, ¿qué cosa? Información. ¿De dónde? De un texto escrito. Cuando yo leo eso, ¿qué me está queriendo decir? Ojo, colegas, ¿sabes? Vamos a ir desagregándolo en forma así minuciosa, porque este tipo de preguntas siempre son recurrentes en los exámenes que trae el ministerio. ¿Qué dice, no? Que el estudiante, o sea, cuando se refiere a la capacidad, el estudiante, cuando obtiene la información, se está refiriendo a que el estudiante va a localizar, va a seleccionar información explícita en textos escritos con un propósito específico. Quiere decir que el estudiante va a extraer la información que está dentro de los textos escritos. A eso se refiere esta primera capacidad. Obtiene información. La segunda capacidad está referido a dos acciones, a dos procesos que debe desarrollar el estudiante. A inferir y a interpretar. Inferir, introducir dentro de su cerebrito para que pueda deducir y a partir de ello pueda indicar, interpretar la información que le está brindando el texto. Quiere decir que el estudiante va a construir el sentido del texto. Para que haga eso, va a establecer relaciones entre la información que le brinda el texto de manera explícita y de manera implícita. Así, de esta forma, va a poder deducir una nueva información o también completar vacíos que puede tener el texto escrito. A partir de estas deducciones que te pide esta capacidad, ¿no? Indica que el estudiante debe interpretar la relación que hay pues entre estos dos tipos de información, entre la información implícita y la información explícita. Además, también tiene que hacer el uso de los recursos textuales. De esa forma, va a poder darle un sentido global, ¿no? Y profundo al texto que está leyendo. Y así, de esa forma, explicar, ¿no? Oye, mire, el propósito de ese texto que yo he leído es por esta situación. El autor nos ha querido dar esta información en base a estos aspectos, a esta información que nos brinda. ¿Sí? Ahora, hay una tercera capacidad que está considerado dentro de esta competencia, que también tiene ahí dos acciones que se tiene que desarrollar, el estudiante. Uno, reflexionar. ¿Sí? Ese es el proceso cognitivo que hace el estudiante. Reflexionar y luego evaluar la forma, el contenido y el contexto del texto. ¿Sí? Reflexionar y evaluar
la forma, el contenido y el contexto del texto. Estos procesos de reflexión y evaluación, recordemos que siempre tienen que estar relacionados, porque ambos van a permitir a que el estudiante se distancie de los textos escritos situados pues en tiempos, en épocas, en lugares distintos. Y ahora, estos textos también son presentados en diferentes formatos. Entonces, para eso él tiene que tener ese tipo de reflexiones, ¿sí? Si yo le digo a un niño, le entrego, a un pequeño de primer grado, le entrego un texto, o por decir una canción en forma de un cuento, el niño no se va a dar cuenta que tiene esa estructura, porque todavía no está entrando a esa parte crítica, esa criticidad, esa reflexión, de la forma como es este texto, ¿sí? Lo que más le va a importar es el contenido mismo que tiene el texto. Entonces, es importante por ello, colegas, nosotros tener en cuenta que estos tres tipos, o estos tres aspectos relacionados a lo que viene a ser la competencia de lee, tiene pues sus propias capacidades, y que estas capacidades van a permitirle ser un competente lector. ¿Ya? Muy bien. Entonces, veamos ahora qué cosa es lo que se exige para poder formar lectores competentes. ¿Qué cosa es lo que se exige para tener en cuenta? Que el docente dice que tiene que tener en cuenta. Entonces, lo primero que se tiene que tener en cuenta para poder encontrar estos lectores, porque recuerden, ¿sí? Recuerden que para leer, para aprender, es una fórmula, ¿no? Chartier decía de que leer para aprender es una fórmula que nos parece una evidencia hoy en día, ¿no? Y él decía que el saber leer y la práctica de la lectura definen las condiciones del acceso a los conocimientos. O sea, la única forma de aprender, obtener conocimientos, es a través de del saber leer y la práctica de la lectura. Entonces, formar lectores exige tener en cuenta una triple dimensión de la lectura. Lo primero es que tenemos que saber leer. Entonces, ¿qué cosa es eso? Poder leer. Entonces, ¿qué tiene que hacer el niño para que sea un lector? Tiene que poder leer, ¿sí? Entonces, para eso tiene que ir preparándose en función a estos estándares de aprendizaje de exigencia que nos da, en este caso, el currículo nacional. Ahora, otra exigencia, como una dimensión de importancia, es que la lectura no tiene que ser por obligación, sino la lectura tiene que ser disfrutada por el estudiante, disfrutada por el lector. Cuando uno lee por disfrute, la lectura es placentera. Pero si no es así, entonces la lectura uno lee, relee y relee, y simplemente no ingresa a ningún sitio esta lectura que estamos haciendo. No queda en nosotros, no es fijada, y simplemente lo leemos porque tenemos que leer. La otra exigencia es que la lectura tiene que ser utilizada para poder aprender y para poder pensar. ¿Sí? Entonces, leer es un instrumento imprescindible, sin el cual aprender es imposible, ¿sí? Entonces, estos tres aspectos que nos exige el currículo, es importante tenerlo en cuenta. Saber leer, poder leer, entender que la lectura se hace por disfrute, y utilizar la lectura para aprender y para pensar. Ahora, de manera rápida nomás, quiero mostrarles esta diapositiva que tiene que ver con los estándares de aprendizaje. Mire, presentamos de esta forma los estándares de aprendizaje referentes a la lectura, y vamos a darnos cuenta, pueden ser estas, o también pueden ser, ojo,
pueden ser también las otras, los otros estándares, llamemos estándares para lo que es sexto, séptimo ciclo, para sexto ciclo, o también para el primero, segundo ciclo, y en todos vamos a encontrar que lo que nos piden es que deben leer diversos tipos de texto, ¿sí? Entonces veamos. En los niños pequeños de primer y segundo grado, ¿qué tipos de texto van a leer? De estructura simple. En los de tercer y cuarto, ya que no sean simples, sino que presenten estructura simple, pero con algunos elementos complejos y con un vocabulario variado. Si en el otro es con palabras conocidas, el tercer y cuarto ya es con un vocabulario variado. Y en quinto y sexto grado nos dicen que debe leer diversos tipos de texto, pero con varios elementos complejos ya en la estructura que nos presenta, ¿no? O sea, si yo a un niño de primer grado le enseño un acróstico, le será un poco difícil, pues, que pueda desarrollar ese tipo de lectura, ¿no? Ahora, miren, dentro de un estándar, ya dijimos la vez pasada, tenemos que eso tenerlo claro, colegas. Dijimos que dentro del estándar son diversos indicadores de cómo va a ir haciendo el avance el estudiante de manera progresiva, ¿no? De manera progresiva, cómo va a ir el estudiante aprendiendo a medida que su capacidad, su edad también le va a ir permitiendo, ¿no? Entonces, esta forma de evaluarle al estudiante es a través justamente de estas oraciones que tiene cada uno de estos, digámoslo, párrafos, llamados estándares de aprendizaje en este caso, ¿no? Entonces, lo primero es que lee diversos tipos de texto, obtiene información, interpreta el texto y opina sobre el texto. Miren, 4 cosas, en primer y segundo grado. Lee diversos tipos de texto, obtiene información, interpreta el texto y opina sobre el texto. En el caso de los estudiantes de tercer y cuarto grado, lee diversos tipos de texto, obtiene información, realiza inferencias. Fíjense que en los pequeños no está esta parte, realiza inferencias, ¿sí? Y de información es lo que decíamos anteriormente, ¿no? De manera explícita e implícita, y le agregan otro que es ya no opinar, sino reflexionar sobre el texto, sobre las ideas importantes que están dentro del texto. En el caso de los estudiantes de quinto y sexto grado, que leen diversos tipos de texto, obtienen información, igual que en tercer y cuarto realizan inferencias, igual que en tercer y cuarto reflexionan sobre aspectos del texto, pero le agregan que evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el lector. Fíjense cómo entonces va dándose de manera gradual la exigencia que le van a dar al estudiante a medida que va progresando en sus aprendizajes. ¿Sí? Entonces, sugiero que le demos una buena revisada a estos estándares porque también nos va a poder ayudar a ubicarnos en el momento que podamos desarrollar las preguntas, porque en el examen nos suelen poner los estudiantes del cuarto grado, los estudiantes del quinto grado, los estudiantes del sexto grado, nos suelen poner, ¿no? Entonces, para ello es importante, colegas, que nosotros tengamos que darle una lectura a estos estándares de aprendizaje. Muy bien, haciendo ya un resumen de esta parte, igual que la vez pasada, siempre recordando que dentro de una experiencia de aprendizaje, en este caso en el área de comunicación, aparte que se dan los procesos didácticos, tenemos también los procesos pedagógicos que siempre están relacionados al momento de desarrollar las sesiones de aprendizaje o las experiencias de aprendizaje. En la parte que está señalada con un fondo blanco, vamos a encontrar que los procesos didácticos de la lectura son el antes, el durante y el después. Les decía el otro día, ¿no? Les decía, una cosa es lo que yo puedo pensar y decir, para mí esos procesos didácticos son momentos,
Sí, efectivamente, son momentos de la lectura, pero recuerden que esos momentos de la lectura para el ministerio, para lo que tenemos que trabajar, son procesos didácticos. Entonces, el primer proceso didáctico, estamos hablando que es un antes de leer. Algunas pequeñas estrategias para ir recordando nada más, colegas, qué tiene que hacerse, qué tiene que hacer el docente antes de que el estudiante pueda leer. Incitar a la lectura, ¿no? Tiene que ir promoviendo pues ese hábito a la lectura, ¿no? Dar a conocer el propósito, ¿para qué vamos a leer? ¿Para qué es la sesión de hoy día? Tiene que formular predicciones, la lluvia de saberes, ¿no? O sea, formular predicciones, a ver, ¿sobre qué haremos? ¿Qué creen que es sobre este cuento o este texto que vamos a leer? ¿Sobre qué será? Pues vamos a leer sobre los burritos. Muy bien, sobre los burritos vamos a leer. Entonces, ahí viene la activación de los saberes previos, ¿no? Ya vamos a leer sobre los burritos. ¿Y qué saben de los burritos? ¿Dónde han visto burritos? ¿No? Y conocer el vocabulario, ¿qué significa? ¿Y a los burritos le conocen solamente como burritos? ¿O también lo conocen de otra forma? ¿No? O sea, esos son los momentos preparatorios para el momento de la lectura. El otro momento, o el otro proceso didáctico, durante la lectura ya, cuando se está desarrollando la lectura, nos indican que hay hay algunas actividades que se tienen que desarrollar. Por ejemplo, hacer anticipaciones, ¿no? Hacer anticipaciones. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Y qué más crees que continúa? Relacionar imagen-texto, ¿no? Y mira, esta imagen que está acá, ¿a qué más crees que esto se está refiriendo, ¿no? Elaborar inferencias. Podemos también utilizar el subrayado. A ver, ¿qué parte está más importante? A ver, subrayen. Esta palabra que no conocen, subrayen. Confirmar o autocorregir. De repente hay alguna equivocación en el momento de la lectura, entonces nosotros vamos confirmando, vamos autocorrigiendo. Estrategias para lo que viene a ser este tercer momento, que es el después de la lectura, una vez que ya hemos leído. Preguntas acerca de la comprensión global o de también comprensión específica del texto. ¿Qué te pareció todo este texto? ¿Cómo lo puedes ver? A ver, en esta parte, ¿qué piensas tú? Las inferencias también que se van a desarrollar, ¿no? En función a la lectura que han hecho. Recapitular. A ver, vamos a volver a contarlo, pero a ver con nuestras propias palabras, a ver. La reconstrucción de contenidos, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Cómo ha sido la formulación de opiniones? Y a ver, ¿y ustedes qué piensan con respecto a esto? ¿No? Ahora, también es la expresión de experiencias, emociones personales, ¿no? O sea, más o menos hablábamos del burrito, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿ustedes les habrá pasado algo similar? ¿Alguna vez habrán montado un burrito y les habrá botado? Aplicación de las ideas leídas en la vida cotidiana, ¿no? Y la construcción de los textos. Hagan un resumen, ¿no? Hagan un gráfico, utilicen un organizador visual, ¿no? Actividades que nosotros podemos ir trabajando en base a este trabajo, ¿no? De lo que es los momentos de la lectura. Y veamos si dice que cuando una persona es un lector activo, dice que tiene que aprender pues a procesar la información, ¿no? Esa información que está presente en el texto, pero en varios sentidos. Para ello tiene que aportar sus conocimientos, su experiencia previa, ¿no? Tiene que desarrollar sus propias hipótesis para poder desarrollar también su capacidad de inferencia. Ahora, también el estudiante tiene que, ya a medida que va progresando en sus aprendizajes, en sus ciclos de aprendizaje, o sea, va subiendo de un grado a otro grado, de ciclo en ciclo, debe aprender a enfrentar obstáculos, ¿no? Y ver de qué forma va a construir una interpretación de lo que está leyendo. Y tiene que aprender a saber recapitular, ¿no? ¿Sí?
Entonces, una de las sugerencias que se da y que se debe aplicar es en base a que la lectura tiene que ser un instrumento de aprendizaje, ¿no? Entonces, para ello nos dan algunas sugerencias. El ministerio promueve algunas sugerencias y que también forma parte también de estos exámenes, y dicen, ¿no? Hay prácticas lectoras. Por ejemplo, una práctica lectora es fijar el objetivo y movilizar los saberes previos. ¿Y a qué se refiere? A promover en los estudiantes, ojo, que les permita fijar el objetivo de la lectura, ¿sí? Y a partir de ese objetivo de fijar para qué está leyendo, aprenda a movilizar sus saberes previos, ¿no? O sea, aprenda a hacer esa lectura estratégica. ¿Por qué tengo que leer? ¿No? Puede responder a preguntas. ¿Por qué tengo que leer? ¿Ese es el cuento o esa es la lectura más adecuada para lo que yo quiero aprender? ¿No? Son reflexiones que debemos hacer, que se plantee desde un primer momento, para que ellos formulen esta o tal vez otras preguntas también puedan hacerlo como parte de una lectura estratégica, ¿no? Otra práctica lectora que nos sugiere el ministerio es utilizar recursos portadores de información, le ponen entre comillas, ¿no? Por ejemplo, se lee un índice no solo para buscar dónde está la información, sino también para darnos cuenta cómo está organizado el contenido del propio texto. A eso se refiere. Ahora, cuando habla de otra práctica lectora, también habla de elaborar y probar inferencias de distinto tipo. Entonces, para ello se pueden formular reflexiones como, ¿qué querrá decir esta palabra? ¿Cómo terminará este texto? ¿Qué le podría pasar, por ejemplo, a ese personaje? ¿Qué podría haber pasado si en lugar de modificar esa variable en este experimento, modificaban la otra? ¿No? O sea, son algunas preguntas, algunas interrogantes que le permiten al estudiante hacer predicciones y estar atentos al contenido del texto. Otra práctica lectora es resumir, sintetizar y extender el conocimiento aportado por la lectura. Entonces, con las actividades mencionadas, permite a los estudiantes pues extraer ideas principales, ¿no? La idea es extraer ideas principales, separar lo que es bueno, lo que es fundamental, de lo que no lo es. Puede también elaborar resúmenes, ¿no? O sea, de manera general, plantearles este proceso de selección de lo que le parece interesante, importante, fundamental para sus propósitos lectores, ¿sí? Ahora, otra práctica lectora es prestar atención. Ojo con estas cosas, colegas, porque también lo vamos a ir viendo en los exámenes, ¿no? Que te dicen, no, prestar atención a lo que dice el texto. ¿Eso qué significa? Parafraseo. ¿Y qué es el parafraseo? Es comunicar el texto, pero con tus propias palabras, ¿sí? Entonces, es explicar con tus propias palabras lo que dice el texto, ¿no? Y este parafraseo también es una buena manera de evidenciar la comprensión, ¿no?, del texto que se ha leído. Por otro lado, otra práctica lectora es buscar comprender conceptos esenciales. Recuerden que en la tipología de los textos, probablemente ya ustedes están desarrollando en lo que es este tema de comprensión lectora, los diversos tipos de texto que hay, ¿no? Los textos discontinuos, los textos expositivos, ¿no? Entonces, buscar comprender conceptos esenciales es justamente articular en torno a ideas fundamentales, ¿no? Y dentro de ellos, pues buscar, en primer lugar, consiste en localizar estas ideas. Cuando se ubican estas ideas, que pueden ser abstractas, pueden ser desconocidas, ¿no?, nos va a permitir reflexionar, o sea, al lector le permite reflexionar y también recurrir, o sea, le permite también recurrir a otras fuentes, como el diccionario, las enciclopedias, para poder contrastar
y mejorar los conceptos que se tiene ante un determinado tema. Finalmente, otra práctica lectora es distinguir cómo leer diferentes tipos de texto, ¿no? Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta, colegas, de cómo el estudiante va a poder saber si utiliza textos continuos, ¿no? Que estos se presentan organizados en párrafos, hay una información secuencial de principio a fin, o también puede utilizar los textos discontinuos, ¿no? Que presentan una información no secuenciada, puede ser a través de barras, de diagramas, ¿no? Pero que no están pensados para ser leídos en un orden determinado, ¿no? Pero ¿quién tiene que dar este primer vistazo y debe guiarse para ello? En este caso, tiene que ser el lector, y para nosotros va a constituir en el estudiante. Muy bien, ahora voy a pedir que intervengan ustedes un poquito mientras yo voy refrescando la garganta, para que podamos hacer este pequeño juego, ¿no? Vamos a ver, no sé si alguno de ustedes, por favor, me lo puede leer, lo que vamos a presentar. ¿Alguien se anima a leer? A ver. A la profesora que siempre interviene vamos a fastidiarla. A ver, profesora Amalia, ¿nos puede por favor leer lo que está de color negro, por favor? Sí, profesor. A ver, maestra, vamos. Según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en el que las letras están escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto pueden estar totalmente mal y aún podrás leerlo sin problemas. Muy bien, maestra, un voto de aplausos para usted. Fíjense, ¿y por qué la maestra ha podido leer con tanta facilidad? Porque, recuerden, nosotros no leemos cada letra, o sea, no deletreamos letra por letra, sino lo que nosotros vemos es la palabra, y la palabra viene a ser un todo, ¿sí? Entonces, eso es algo importante, colegas, que tenemos que tener en cuenta nosotros. Cuando nosotros, y esto lo ponen, he visto que lo ponen ahora en las diversas redes sociales y dicen, no, ejercita tu cerebro, lee de esta forma. Pero nosotros como maestros, como somos acuciosos, tenemos que encontrar que este ejercicio en realidad es para hacernos dar cuenta que el mundo, la forma de ver las cosas es a partir de un todo. La mejor forma de desarrollar una competencia es cuando vemos primero el todo, y del todo vamos a ir desagregando. Un ejemplo claro les voy a poner. Yo sé que ustedes ya no hacen eso. Yo hace muchísimos años atrás, cuando empecé a trabajar con algunos de ustedes que está por ahí también escuchando, trabajábamos, por ejemplo, enseñando a los niños de esta forma, ¿ya? A, E, I, O, U. Ma, me, mi, mo, mu. Pa, pe, pi, po, pu. Ma, me, mi, mo, mu. Y de ahí, mi mamá me ama. Yo amo a mi mamá. ¿No? ¿Se acuerdan? Y después estaba la oración, ¿no? Mamita, mamita, y etcétera, etcétera. Ya un poemita pequeño, una poesía pequeña, a partir de ese juego de palabras. Y ese libro Coquito, pues, ¿no? Entonces, leer de esa forma, ¿qué es lo que traía consigo después en los estudiantes? Pupu, pum, 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 punto, de, pa, par, titida, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha empezado de una cuestión específica a un todo. En cambio, ahora te dicen, presenta todo el texto. Y del texto vas a ir desagregando hasta llegar a la palabra, a la letra, ¿no? Entonces, por eso es que cuando la profesora Amalia lo ha leído, no ha tenido ningún problema en leerlo.
¿Se dan cuenta? Entonces es importante tener en cuenta eso, colegas, ojo, el tema de holístico es fundamental, es vital para este tipo de cosas. Este ejercicio que nos está demostrando, ¿no? Nos demuestra tres cuestiones fundamentales, ¿no? El papel que cumple el lector en el proceso de la lectura. En este caso, nosotros, bueno, lo ha leído en este caso el profesor Amali, probablemente ustedes también han hecho la lectura y se han dado cuenta al momento de leer que lo hacemos porque forma parte de esa relación que tenemos nosotros entre nuestro pensamiento y la lectura, porque en nuestra cabeza está ya la palabra y pueden moverse las letras, pero el principio y el fin de la letra nos va a guiar y nos va a orientar, ¿no? Hubo un momentito en que dificultó, pero inmediatamente la maestra supo encontrar la palabra. ¿Por qué? Porque lo tiene dentro del pensamiento. Y eso también forma como parte de la contextualización en este proceso, pues, de comprensión lectora, ¿no? Entonces nosotros estamos en esa búsqueda permanente de leer, 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 y estamos formándonos como competentes lectores. Muy bien, entonces, definiendo un poco la lectura, es importante entender que la lectura es un proceso de interacción entre el lector y el texto, a través del cual se construyen significados. Recuerden, interacción entre el lector y el texto. Muy bien, ahora vamos a hacer una lectura. Y si pudiera otra persona ya apoyarnos, por favor. Me he traído esto es algo que lo tengo ya buen tiempo ahí trabajando esta situación. Y no sé si alguien de repente recuerda esta lectura. ¿Alguno de ustedes? A ver, maestra Rosa, maestro Abel, maestro Eliseo, maestro Julio. ¿Sí? A ver, ¿recuerdan esa lectura? ¿Alguien, por favor, podría leerlo? ¿Me apoya alguien leyéndolo? Ya, yo lo voy a leer, ¿ya? Yo lo voy a leer para ir agilizando. Plot pedrió la toleca en el catón. Yo socré un bancote. El graso estaba cantamente linendo. No lo dinió. Una para Josia y un pari Josi estaban plinando a mi hendidor. Estaban griblando atamente. Yo grotí al para y a la para fotnamente. No gofrieron un platión. Na eliini, yo no putre li creerlo. Yo lindré bala. Posrí fonamente. Muy bien. Probablemente ustedes han escuchado este idioma. La verdad es que yo no lo he escuchado. Pero quiero ver, por favor, ahora sí yo voy a pedir a uno de ustedes que intervenga y me dé respuesta a esta pregunta que hemos elaborado. A ver, si no lo pueden, no me pueden responder, por favor, escríbanlo al chat. ¿Sí? Hagámoslo interactiva la reunión. Les pido. ¿Sí? Vamos, ya abrí mi chat, así que les pido que ustedes escriban cuál es la respuesta a la pregunta número 1. ¿Dónde pedrió Plot la toleca? O si alguien puede abrir el micrófono, nos puede responder. A ver. Vamos, colega. ¿Perdón? En el catón. En el catón. Muy bien, maestro, usted domina ese idioma. Segunda pregunta. ¿Drinió al graso? ¿Drinió al graso? A ver, colegas, vamos. Vamos a ver al chat. Vamos, si no podemos, no queremos intervenir, abrir nuestro micrófono al chat, vamos. Muy bien, maestro Abel, nos dice no, también el maestro domina el idioma. Otra pregunta. A ver, acá un poco más difícil.
¿Quiénes estaban plinando a su hendidor? A ver, al chat, vamos, al chat. Vamos, Julio, Eliseo, Abel, Rosa, Aquilino, Amalia. Vamos. A ver, ¿quiénes estaban plinando a su hendidor? ¿Ya? ¿Vamos? Vamos con la respuesta. Yo no les voy a dar la respuesta, ustedes me tienen que dar la respuesta, colegas. Y si ustedes no me lo dan, bueno, yo me sigo quedando acá, no hay problema. ¿Ya? ¿Vamos? Josia y un para Josi. Muy bien, el profesor. Una para Josia y un para Josi. Ajá, muy bien, maestros, muy bien, qué bueno. Ajá, vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué nos dice la cuarta pregunta? ¿Estaban griblando atamente o sapamente? A ver, maestra Rosa. Atamente, muy bien, el profesor Abel está, pero está atentísimo el maestro. Muy bien, profesor Abel, mis felicitaciones. La última interrogante. ¿Gofrieron un platión o no? No, Ajá. profesor, no. No, muy bien. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes, colegas, y no me lo respondan para ir acelerando un poco el tema. ¿Es necesario que yo aprenda este idioma o este cambalanche ahí que me han puesto de letras para poder responder? Probablemente que no. Probablemente quienes no han podido intervenir sí han estado encontrando la respuesta. ¿Por qué? Porque las respuestas estaban dentro del texto. Ese es el caso plot. Ahora veamos otra lectura. Esta lectura es de una viejita, ¿no? Dice, La vieja y los ladrones. Yo lo voy a leer. Dice, había una vez una vieja que vivía en las afueras de un pueblo. Una noche se estaba calentando junto al fuego con la única compañía de las llamas, cuando de repente oyó ruidos arriba en su habitación. Extrañada se dijo, yo diría que se oyen ruidos arriba, o me parecerá. Luego oyó claramente unos pasos de un lado para otro y comprendió que se trataba de ladrones que habían ido a robarle. Viendo que se encontraba sola y que nadie podía acudir en su ayuda, se puso a pensar, ¿qué podría hacer para que esos ladrones se marchasen? Ah, ya lo tengo. Y ni corta ni perezosa, se dirigió al pie de la escalera y empezó a gritar, Bernardo, sube a la terraza, María, saca la escopeta, Juan, cázalos, y tú, Pedro, golpéales fuerte, Ramón, cuenta cuántos son. Los ladrones se asustaron y huyeron al escuchar los gritos de la vieja. Más tarde, la vieja se echó a reír a carcajadas, sentada frente al fuego. Muy bien. Ahora, en base a esta lectura, vamos a pedir nuevamente interactuar a través del chat o abriendo vuestro micrófono y respóndanme a esta pregunta. A ver, si no nos equivocamos, ¿quiénes son exactamente los personajes del cuento? A ver, vamos, ahora sí. La vieja y los ladrones. ¿Ya? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Algún colega que esté en desacuerdo? Vamos, estamos en un país democrático, podemos intervenir, ¿ah? ¿Vamos? Muy bien, maestra. Vamos a la segunda pregunta. Ajá, la vieja, dice la profesora Rosa. Muy bien, profesora Rosita, muy bien. ¿Qué es una perezosa? ¿Qué es? ¿Qué es una perezosa? A ver. Una persona ociosa.
Ya, está muy bien. No dejar de... Ajá, ya, ahí también está respondiendo el maestro. Muy bien, gracias. ¿Cuál sería el mensaje del texto? Ajá, también la profesora Rosa. Muy bien, profesora, muchas gracias. Gracias por estar interactuando. ¿Cuál sería el mensaje del texto? Y una última preguntita, a ver. ¿Cuál es el hecho principal del texto? Bien, no me respondan. Ahí que quede con ustedes. Yo les digo algo. Respóndanme esta pregunta así. ¿Qué habilidad he demostrado? En este caso, la profesora Amalia, la profesora Rosa, el profesor Abel, cuando han respondido, ¿sí? Y los demás colegas que lo han hecho, la respuesta lo hemos sentido en silencio, pero también han respondido. ¿Qué habilidad creen que han demostrado al responder a esas preguntas? ¿Sí? Ya vamos, miren, vamos recordando lo siguiente, colegas. Ojo, hicimos una primera lectura del caso Plot, ¿sí? Y las respuestas, ustedes lo hicieron con mucho mayor facilidad que estas de repente que podemos encontrar dentro de este texto, ¿sí? Ahora, hay otro tipo de preguntas. Esta pregunta, por ejemplo, dice lo siguiente. A ver, acá sí le pido a alguien que nos ayude y nos responda. ¿Cómo determinarías la actitud de la vieja? ¿Cómo determinarías? Con unas 2, 3 palabras, a ver. Si es con una palabra, mejor todavía. ¿Cómo determinarías la actitud de la vieja? Estratégica. Muy bien, profesor Abel. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, vamos. Maestra Rosa, maestro Julio, Eliseo, Aquilino, Amalia, vamos. ¿Con qué palabra podemos determinar la actitud de la vieja? Astuta. Astuta, muy bien. Astuta también nos dice Julio, muy bien, gracias. Ya. Dice, ¿la acción de los ladrones te parece correcta? ¿Por qué? Y otra pregunta, ¿qué harías en el lugar de la vieja? Fíjense, colegas, estas preguntas que nosotros estamos viendo son preguntas criteriales. Entonces, las anteriores, ¿qué tipo de preguntas serían? Serían inferenciales. Y las primeras serían literales, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hablo de ese tipo de respuestas, me estoy refiriendo ¿a qué? A los niveles de comprensión lectora. Colegas, cuando yo estoy tocando este punto, no solamente estoy pensando en las preguntas que me van a hacer los del ministerio en mi examen, sino también estoy pensando en ustedes y también en mi persona. ¿Por qué? Porque estos niveles de comprensión lectora lo vamos a desarrollar en todo momento de nuestra vida. Por eso es que la competencia no se desarrolla, no se logra, sino se desarrolla hasta el día que nos vamos a morir. Hasta el día de nuestra muerte vamos a seguir leyendo y leyendo y leyendo hasta que Papá Lindo nos diga ya hasta acá nomás, ¿no? Entonces, un primer nivel de comprensión lectora es el nivel literal. Y este nivel literal, como ya lo vimos en el caso Plot, ¿no? Es porque la información está explícita en el texto. Yo no sé qué será atamente, sapamente, lindrió, no lindrió, yo no sé. Pero sí sé que estaba ahí explícito en el texto, tal cual estaba en el texto. Entonces se me ha hecho más fácil encontrar la respuesta y poder responder. Entonces, en mi lectura es cuando yo busco lo que está en el texto tal y cual como está, entonces a eso le llamo el nivel literal. Hace 2 semanas les decía, los jóvenes utilizan mucho esta palabrita literal, ¿no? Y ahora se ha hecho un común. ¿Y cómo pasó esto? Así pasó, literal, así fue, literal. O sea, tal y como ocurrieron las cosas te lo estoy contando. Eso es lo que nos quieren decir, ¿no? Y el otro nivel es el nivel inferencial. El nivel inferencial que está referido
a hacer inferencias, a hacer deducciones, a hacer hipótesis, ¿sí? A esa información implícita que no necesariamente te lo dice así de manera explícita, pero sí te dice, aquí está la respuesta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta palabra? Perezosa. ¿Cuántos personajes habían? Oye, pero si estaba Bernardo, estaba Ramón. Sí, eso es lo que tú dices. Eso es lo que dice literalmente. Pero piensa, piensa. Ellos solamente han sido invento de la vieja, no son personajes. Entonces, ¿qué es? Es una deducción, es una información implícita, o sea, implícitamente me estoy dando cuenta que no es así. Ahora, para emitir juicios, ¿sí? Entonces está pues el nivel criterial, perdón, los juicios valorativos, ¿no? Entonces, fíjense la importancia que hay de poder entender, un momentito, por favor. De poder darnos cuenta en estos exámenes, colegas, y en nuestra propia lectura que hacemos de estos niveles de comprensión lectora. Ahora, un nivel literal, si dice obtener información explícita del texto, ¿a mí qué me evalúan? Yo que soy el postulante, ¿qué me van a evaluar? ¿Qué desempeño? Que debo identificar ideas específicas expresadas en una o dos más proposiciones. O sea, voy a encontrar que dentro del texto hay una información a través de las ideas que pueden estar en una oración o en dos oraciones o en un párrafo. Y también hay preguntas que nos hace el ministerio que pueden estar dentro de el componente de comprensión lectora, como en el componente de conocimientos didácticos, que es el orden secuencial de hechos o sucesos. El ministerio te plantea preguntas donde tú tienes que identificar este orden secuencial de hechos o sucesos. Y te evalúa ese desempeño referente al nivel literal. Y referente al nivel literal, por favor, esto sí ténganlo presente. De hecho, que la diapositiva va a estar con ustedes, pero tengan presente que las preguntas literales, esta es una pistita que tenemos que tener siempre en cuando, siempre presente, es cuando nosotros observamos que, quién es, dónde, quiénes son, cómo es, miren, qué, con quién, para qué, cuándo, cuál es, cómo se llama. Este tipo de preguntas están direccionadas a cuestiones netamente explícitas detectadas dentro del texto que nosotros estamos leyendo. Ahora, referente al nivel inferencial, que nos dice que se debe hacer inferencias, deducciones, que está todo de manera implícita, esta información en el texto, ¿qué de evaluación nos van a, qué tipo de desempeño nos van a evaluar? Cuando nosotros reconocemos el significado de las palabras a partir de lo leído. Perezosa, y qué bien que lo dijeron los colegas que intervinieron y que escribieron en el chat, perezosa puede ser una hamaca, pero esa hamaca no está pues dentro de la lectura. La lectura hace referencia a lo que los colegas han expresado, que el significado para la lectura, por eso dice a partir de lo leído, dice perezosa, ¿qué viene a ser? Viene a ser una persona ociosa. Colegas, ojo, este tipo de preguntas también vienen en los exámenes. Y cuando estos amigos del ministerio nos evalúan a partir de este tipo de preguntas relacionadas a este significado de palabras, nos ponen pues estas respuestas que son distractoras, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, me dice, ¿qué es una perezosa hamaca?
Hoy sí, es una hamaca, es como un columpio ahí donde yo me echo y, eso es. Pero no, está referido al texto que se ha leído. Reconoce el tema central y las ideas principales. Entonces, cuando, por ejemplo, yo voy a desarrollar un texto expositivo, me van a dar un texto expositivo, entonces, ¿qué me van a preguntar? Determina cuál es la idea principal del texto que estás leyendo. Muy bien. Y después te dicen, ¿para qué ha sido escrito ese texto? Tú tienes que deducir, oye, el propósito de ese texto ha sido para esta situación. Y también te dicen, ¿para quién ha sido direccionado este texto? O sea, ¿a quién está dirigido? Eso está dirigido para un receptor, en este caso ya hablamos el otro día en los elementos de la comunicación, ¿no? En este caso es al receptor, o sea, ¿a quién se está dirigiendo ese texto, ¿no? Entonces, estos son los... ¿Y cómo, profesor? ¿Hay preguntas que me pueden direccionar para detectar este tipo de evaluaciones? Sí. ¿Qué pasaría? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título le pondrías? ¿Cuál es? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué semejanzas hay? ¿A qué se refiere cuando menciona esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué conclusiones podías sacar? ¿Qué crees que ocurrió después? Fíjense, qué distintas son las preguntas literales a las preguntas inferenciales. Estas preguntas que nosotros estamos observando nos direccionan a poder entender hacia dónde está encaminado la deducción o la inferencia que me está solicitando que yo haga al momento de responder estas preguntas. Y en el otro nivel, que es el nivel crítico, ¿qué cosas me van a evaluar? Cuando yo evalúo el contenido del texto, voy a hacer una reflexión acerca del texto, para qué está escrito, qué cosa es lo que yo debo asimilar. Si me hacen leer, por ejemplo, Masa, ¿no? Diré, ¿a quién está referido? ¿Quién es ese combatiente al fin de la batalla? Evalúa la forma del texto. Oye, ¿y ese texto? Mira, es un texto discontinuo, pero ese texto discontinuo me está informando lo siguiente, ¿sí? Ahora, personalmente yo sí les puedo decir que en algún momento yo estaba segurísimo, bien seguro estaba, de que las evaluaciones del ministerio estaban solamente direccionadas al nivel literal y al nivel inferencial. También hay preguntas que vienen maquilladas para este nivel criterial. Entonces, ahí también tenemos algunas preguntitas que pueden direccionarnos a este tipo de respuestas referentes al nivel criterial. ¿Crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? ¿Qué piensas de? ¿No? Son algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntitas que están dentro de este nivel de comprensión lectora, colegas, que nos ayudan pues a poder resolver de manera más sencilla, más práctica, lo que nosotros estamos queriendo desarrollar. Les pido un segundito, por favor. Vamos a dejar de... colegas, hasta acá de repente hay alguna consulta. Vamos a resolver ahora las preguntas iniciales, pero si hasta acá hubiera alguna pregunta con respecto a estos niveles de comprensión lectora o a todo lo que hemos hablado, por favor pueden hacerlo por el chat o también abriendo el micrófono. Mientras ustedes van haciendo esa actividad, yo voy ingresando a una nueva diapositiva para resolver las preguntas.